estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales y quiero dar la bienvenida a Andy Whitehead de Whitehead Law y también a Andrea Seveniuk. Andrea, Andy, good morning. Thanks so much for joining us. It's great to be back, Kevin. Thank you so much. Kevin, Andrea, gracias. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, Kevin, muchas Tú gracias. siempre Gracias elegante, hermano. No, hoy día me baño, me afeito para acá nomás. Sí. Después de Está bien, está bien. bien bañado. All right, vamos a hacer esta conversación bilingüe como ya acostumbramos y hay varios temas que quiero poner en la mesa rápidamente. La gente que tenga preguntas legales, el abogado Andy ofrece ayuda legal en el estado de Delaware y el estado de Maryland en temas civiles y penales. Así que vamos a hablar el tema del DUI. You know, it's just coming this summer season. A lot of people, we get into the mood of party, and sometimes, could be a mistake, could be, just got a couple of drinks, or sometimes just assumption of, oh yeah, I just got one drink, and boom, you can be pulled over, you can get in trouble with DWI or DUI. So, it's happening again? Oh, it's happening. We have seen just over the last few weekends, the DUI arrests have gone way up, and wow. we're getting lots of calls. You know what they say? I mean, alcohol impairs judgment. Yeah. So people have some drinks and they think they're okay to drive. Mm-hmm. And that's, if you get caught, then you need to have a lawyer help you because it's just, the time is against you as soon as that arrest starts. So, but we have seen an uptick in arrests over the last few weeks. Yeah. Le decía el abogado Andy que lamentablemente en la época del verano empiezan ya las fiestas, uno sale, se toma un traguito, dos traguitos, y a veces uno cuando está manejando, cuando uno está enfiestado, uno puede perderle el control y cometer el error de agarrar las llaves y manejar con uno o dos tragos encima o más, y ahí es cuando vienen los problemas con DUI. ¿Qué es lo que dice el abogado, Andrea? Está sucediendo más de lo que se pensaría ahora, especialmente en estos feriados. Hay que tener mucha atención, hay muchos arrestos por DUI, ya lo hemos tenido esta semana, dice el abogado. Lo que hay que hacer es, si es que usted se mete en un problema, en un asunto de DUI, debe llamarnos inmediatamente, porque hay cierto tipo de cosas, dice el abogado, que necesitan la atención inmediata. Uh-huh. Muchas personas, ellos esperan 2-3 meses y ya es muy tarde, le van a suspender, etcétera. Bueno, eso no lo dice el abogado, pero pasa en la oficina que llega muy tarde. Debe llegar, en cuanto usted tenga ese ticket, debe llegar a la oficina. Inmediatamente, sí. The reaction when something like that happened, what is your best advice? First of all, when you get pulled over and you know that you have a couple of drinks on top. Well, the best thing to do is not to make any statements about how much you have had to drink to a police officer because they are writing it down. And, frankly, they're observing you from the minute that they have their first interaction with you. Meaning they're watching how you drive, see if you go over the lines or, go off the road. But then when they approach the car, they're looking at your eyes to see if they're red. They're smelling for alcohol. They're looking for alcohol in the car, just looking around. And just generally how you interact with them. But I would encourage you just to be polite and cooperative the entire time. It's when you become belligerent or try to explain things too much, that's when you say too much. But if you don't want to make any statement, how you avoid making any statement? So let's say, for example, they say, oh, have you been drinking? How you say yes or no? You can say no. Okay. That's fine. Have you been statement. in a party and you come in drinking? Sometimes they're trying to push for a statement. They are. I mean, if you're going to say anything, just say, I'm on my way home. Okay, so you can always avoid. Sure, you don't have to tell them the whole story. You can tell them, I'm on my way home. Esto es importante que la gente sepa. Le decía al abogado que cuando uno comete el error de manejar con un par de tragos arriba, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer el momento que tiene interacción con el policía? Porque dice, el abogado menciona, uno debe ser polite, debe ser nice con el policía, pero tampoco uno tiene que contar toda la historia. ¿Qué es lo que dice el abogado? Eso es preciso, Kevin. Nos dice que siempre que usted tenga una interacción con el oficial de policía, no le diga que ha bebido. Usted no tiene que aceptar que bebió o no bebió. Ellos saben, lo van a mirar. Ellos, si le paró a ustedes porque probablemente ya estuvo
sobre una línea, estuvo, qué sé yo, no puso una señal, etcétera, lo va a parar. Una vez que ya lo pare, va a interactuar, el policía va a mirar si hay alcohol dentro del auto, si usted va a oler alcohol, etcétera. Pero usted no tiene que decir que ha bebido. Si le pregunto, porque vos bien le preguntabas, pero los policías le van a presionar para que responda. Usted simplemente dice, no, yo me iba a la casa, punto. Nadie le puede presionar para que usted responda las cosas. Diga, no, yo me estoy yendo a mi casa. Now, what happens? Sometimes the police can say, well, get out of the car and start searching without your authorization. They can start searching you and push you to make the test. Is that possible? Or you can also say, no, I'm not going to make any tests. I'm not getting out of my car. Can you say something like that? What I tell people is you should obey commands of a police officer that are reasonable. Getting out of the car is a reasonable request, especially if you've been drinking, because the officer is starting an investigation. As far as, and giving him your license and your registration, these are all reasonable requests. But field sobriety tests, you have a right to say, I don't want to do any tests. Because that's going beyond getting a license. And now he's launched into an investigation into a potential crime. And you don't have to incriminate yourself in a crime, meaning you don't have to participate in giving them evidence against you. So just keep in mind, a lot of officers, they're very good at what they do. They'll say, I'm just going to give you these tests to make sure you're okay to drive home. That is still an investigation, and it's one of the tools that they use to get people to do the tests. What you have to keep in mind is that these tests are very specific, meaning you have to follow directions and you have to do the test the correct way. Sometimes they can say, count in Chinese from 1 to 1,000. I mean, those tests are ridiculous. Yeah, Pero right. miren, vamos a decir lo que acaba de decir el abogado, que es importantísimo. ¿Qué pasa cuando ya tienes la interacción con el policía y el policía te dice, salte del vehículo, voy a revisar tu carro, vamos a hacerte una prueba de alcoholemia? ¿Tienes el derecho de decir, no quiero salir de mi carro o no quiero hacer el test? ¿Qué es lo que dice el abogado, Andrea? Lo que le dice el abogado es lo que yo le digo es que tienen que obedecer lo que le dice el oficial de policía hasta cierto punto. Es decir, lo que le va a pedir son cosas razonables. Por ejemplo, le va a pedir su licencia, le va a pedir el seguro del vehículo, el registro del vehículo. Lo que usted le va a decir, bueno, sí, aquí está la licencia, el registro, etcétera. Pero si es que le dice, bueno, yo quiero que usted haga unas pruebas para saber si que usted está bien, etcétera, usted se puede negar esas pruebas. Porque el tipo de pruebas que le hacen van a ser utilizadas en su contra, son ya una evidencia en su contra. Y las pruebas son específicas, no son fáciles. Mucha gente dice, bueno, yo ya la pasé. En realidad, cuando ya miramos los videos en la oficina, no los ha pasado. Es decir, está muy lejos de haber pasado. Pero muchos dicen, bueno, sí, yo ya pasé las pruebas. Sí, pero además... Y son difíciles. Yo le decía al abogado, además, uno de los problemas graves que hay es que las pruebas que les hacen, obviamente son pruebas muy complicadas, ¿no? Les hacen saltar en el dedo pulgar, les hacen contar del 1 al 10,000 en retroceso. O sea, es una cosas ridículas que ni una persona en sano juicio podría pasarlo. Exacto, Y entonces es un problema. Pero bueno, vamos a ver, tengo una pregunta acá. Dice, ¿qué pasa si me paran con placas sobrepuestas? ¿Qué pasa? What if somebody is being pulled over and the plates are not belong to that car? It's Right. just somebody else's plates, put it on the car, and let's go drive, buddy. What happened? Well, you can get a ticket for driving an unregistered motor vehicle, or there's a charge of putting the wrong plates on a vehicle. You're not allowed to do that. If you have a car, it has to have its own license plate. It has to be registered with the state, so they can figure out if you can legally drive the car. So a lot of times, and this is what you have to be careful of, the police have what are called tag readers, okay? So sometimes when you see a policeman just sitting on the side of the road, he might be running his radar gun or his laser for speed, but he also has a tag reader, which every car that goes by, it takes basically a picture of the tag and makes sure that car is supposed to be with that tag, and it gives them a reason to stop you if Could be they a don't court match. date. Could be a court date for that. Could be a penalties. What kind of problem is it? Operating an unregistered motor vehicle is pretty hefty fine, but
What we have found is that's usually just the beginning of a bigger problem. That's because you'll get a ticket for, so that gives them reason to stop the car, but then you'll get a ticket for driving without a license or no insurance, driving suspended, not having insurance. So it makes a smaller problem into a much bigger problem once he stops you. Dice el abogado que en esta respuesta a la pregunta que decía, ¿qué pasa cuando tú estás manejando un carro con placas que no le corresponden, Andrea? Le van a dar una boleta, dice, por un vehículo no registrado apropiadamente. No puede hacer eso. Si es que usted ya no tiene una placa del vehículo, tiene que registrarlo. De esa manera va a poder manejar legalmente. Se va a meter en mayores problemas. ¿Qué es lo que está pasando con la policía? Ellos tienen lo que se conoce, dice el abogado, como un tag reader. Es una máquina que está conectada ya frente al vehículo del oficial de policía, que le va tomando fotografías a las placas y después ellos van leyendo si que tienen las placas que corresponden a ese vehículo, etcétera, si tiene el chofer de ese vehículo, que sé yo, tiene problemas. Pero una vez que ya lo leen, le van a dar una razón al oficial de policía para que lo detenga a usted. Si es que lo detienen a usted, allí comienzan los problemas, el mayor problema, como manejando sin licencia probablemente, manejando sin un seguro apropiado o manejando sin el registro del vehículo, etcétera. Y le van a dar mayores más tickets, y eso incluye también mayores multas en la corte. Driving with no insurance, I believe, is over $1,700 the fine, right? It's a big one. Yeah, y manejando sin seguro, yo entiendo que es arriba de $1,700 la multa. So, just to close these DUI and questions, once we get pulled over and we get in trouble, we necessarily need to talk to an attorney right away, because DMV issues, court issues, and also maybe they need to do some kind of a course, maybe for for the drinking situation, etc. What is the best advice? My best advice is talk to a lawyer right away. Don't wait, because if it's a smaller traffic violation, there are things that a lawyer can do by talking to the policeman or the prosecutor to get things minimized down to maybe just a fine, if you show that you have insurance on the car and the car was registered the whole time. But when it comes to DUI, you need to start right away, because you have consequences at the DMV or the MVA in Maryland. You're going to have a court date coming up that you don't want to miss. And also, when you go to court, you want to be prepared to show the judge and the prosecutor all the good things you have done since you got arrested to help minimize the impact of the case. And that's where we can really help, because we get started on those things right away. So we tell our clients what to expect. It depends on what county you're in, what judge you're in front of. There's all kinds of factors that go into it. So I would encourage people, get your lawyer and get your lawyer right away. Okay, I got another question here in regards to fight. Says, we have a situation in my house with my brother-in-law, and then we get into a fight. He pushed me, I pushed him back, and then my wife called the police. So what should I do? I have a court day in 60 days. Okay, well, once again, it depends on where you are and how severe the crime is that you've been charged with. But 60 days for a fight to your court date, that's not a lot of time. You have to prepare your defense, talk about who all the players are, what was going on. Are there no contact orders in place now with everybody? So you need to know what your rights are. For every day that goes by is one day closer to your court date, and you need to be prepared for the minute you walk in there. Yeah. So I would encourage this gentleman, call us right away so we can talk about everything. Yeah, and people is asking for your number already. So vamos a traducir esto. Este señor, su esposa llamó a la policía porque él está peleando con su cuñado. Se pelearon muy duro y el cuñado le empujó, bueno, se puñetearon. Y entonces dice que él tiene una corte en 60 días. ¿Qué es lo que dice el abogado? Que tiene que llamarnos inmediatamente. Depende de los tipos de cargos que le hayan dado, y 60 días ya no es mucho. Es decir, para defenderlo hay que buscar la evidencia que existe en contra de esta persona para poder defenderlo apropiadamente. No sabemos qué es lo que dicen los documentos, si los documentos que le dieron determinan algo específico antes de los 60 días,
pero hay que revisar esa documentación, dice el abogado, para defenderlo de la manera apropiada. Hay un problema que yo encuentro que pasa muy frecuentemente en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad de negocios. Y no sé si ustedes se han encontrado con este problema, pero muchas veces muchos empresarios que hacen sobre todo construcción o landscaping o pintura, cualquier tipo de, especialmente construcción, la gente que les contrató no les quiere pagar porque no hay un contrato, no hay cosas específicas escritas, no hay una descripción del trabajo que se va a hacer, las condiciones, etcétera, etcétera. Y en algún momento en que ya pasado el tiempo, hicieron el trabajo y quedó inconcluso porque no les quieren pagar, etcétera, y terminan en situaciones legales o en dinero incobrable. ¿Qué se puede hacer? Now, let me translate in English what I just said. So many companies, especially construction companies or landscaping companies, sometimes they get in trouble because they've been hired by someone to do a project. Mm-hmm. They don't write a contract. They don't have anything in detail specifically about what kind of project is, how much it's going to be, how the person is going to get paid, etc. And then it's just word of mouth, they're just talking, maybe sometimes text messages, and that's it. And sometimes the client don't want to pay either because they don't want to pay or just because nothing is in writing, and then maybe it's unfinished contract or is a situation that financially the other person cannot afford. So, what is your best advice for these kind of situations, abogado? Whenever it comes to when you're exchanging goods and services for money, I suggest having a contract. Mm-hmm. And the reason a contract that is written and is signed by both parties. Because when you get to when the good deal goes bad, you have to have something to show what the intent of the parties was going into the contract. Mm-hmm. So especially with construction, my goodness, you need to have a contract because many construction projects are the contractor gets paid as they go along, meaning it's a draw contract or a performance contract, meaning I get a third of my money up front. I get a third of my money when something is complete, and then I get a third of my money when everything is over with. So you have to be able to show the person paying you, look, I've finished this part, and I finished this part. Now I deserve the rest of my money. But many consumers, they don't want to pay everything up front because then the contractor disappears. So you can understand why it's done that way. But when that relationship goes bad and all of a sudden nobody wants to pay the contractor, that becomes very difficult for the contractor, especially without a contract. To say you owe me money. To say you owe me money because, look, if they wanted to pay you, they would have paid you. So it's one of the hardest areas of the law for a guy like me is to collect money from someone that does not want to pay. Yeah. Vamos a hablar de este tema que es supremamente importante. Yo le hice la pregunta ya. Cuando uno hace un trabajo para alguien y no hay un contrato legal firmado, ¿qué pasa? ¿Qué dice el abogado? Existe un problema muy grande. Cuando usted tiene los servicios, hay servicios de una persona y otra, entre dos personas, supongamos que es de construcción, dice el abogado, usted tiene que hacer un contrato y ese contrato de servicios tiene que estar firmado por las dos partes. Porque cuando se trata de proyectos y cuando se trata de, por ejemplo, de construcción, lo que usted va a pagar se va a seguir haciendo, es decir, va a pagar una parte cuando comience el contrato, la otra parte cuando ya está haciendo el contrato y la última cuando ya ha terminado, es decir, le van a pagar por partes. Debe mostrar, dice, cada vez que usted ya termina de hacer cierto tipo de proyecto, cierta parte del proyecto de la misma casa o de lo que está haciendo, tiene que mostrarle a la otra persona y esa persona tiene que estar de acuerdo. Bueno, yo terminé, ahora sí yo te pago la próxima parte, etcétera. Pero cuando no existe eso, allí existe un problema, porque cuando la relación ya no va bien entre el contratista y el que le está contratando, puede haber discrepancias, etcétera, pero no va a haber un contrato. Esa es la parte más difícil. Allí es cuando existen problemas y es bastante difícil colectar ese dinero cuando ya existen los problemas preestablecidos de que las dos partes no están contentas o con el pago o lo que ha hecho. Y si no hay un contrato, no se puede probar. Es difícil, es difícil. Abogado, el número de teléfono donde él pueden ubicar, el teléfono Andreas Avenue. Estamos en el 302-248-2000.
nos pueden llamar todos los días. A la hora que sea. Sí, la gente nos llama el fin de semana. Yo se lo digo, si es que yo voy a una fiesta, cualquier cosa, yo lo llamo a las 10:30. Discúlpeme, tengo 2 tragos, pero ¿qué le puedo ayudar? Porque yo sé que si que nos llaman el fin de semana, en la noche, es porque tienen problemas. Es decir, o si no, esperarían hasta el lunes. Y yo los llamo. Por favor, contesten, porque a veces yo los llamo, no contestan. La línea está habilitada 24 horas. 302-248-2000, ese número, guárdelo en su teléfono. 302-248-2000. El día de hoy todas las consultas son gratis, así que llame. Si usted tiene a alguien que le debe dinero, si tiene un DUI, si tiene una pelea con su mujer, si tiene una pelea con el cuñado, no importa los problemas, en Delaware o en Maryland, si le paró un policía, usted necesita ayuda. 302-248-2000, free consultation, right? Eso es cierto, sí. Y este fin de semana ya se ve la fiesta, se viene los asados, etcétera. Guarde el número por si acaso. Llámenos, 302-248-2000. Usted sabe que vamos a estar dispuestos a ayudarlo. Happy Memorial Day weekend. Thank you, Kevin. Thank you, guys. Thank you, Andrea. Gracias, Kevin. La abrazo. próxima Gracias. nos vemos. Ya regresamos aquí en Máxima, la primera.